Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo dentro de aulas abiertas de la Facultad de Medicina. Para el día de hoy nos acompaña el doctor Jason Espinal, que es residente del programa de urgentología, y nos va a tratar de resolver una pregunta clínica sobre cómo guiar la reanimación inicial del choque séptico en el servicio de urgencias. Recuerden que al final de la presentación de Jason, ustedes pueden participar con la herramienta levantando la mano o preguntando a través del chat. Adelante, Jason, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Entonces, para empezar, entonces titulé cómo guiar la reanimación inicial del choque séptico en urgencias. Como ya me presentaron, soy Jason, residente de urgencias del segundo año de la Universidad de Antioquia. Entonces, el contenido, vamos a hablar primero de una introducción, luego de una epidemiología, fisiopatología, un planteamiento del problema, cómo valorar la macrocirculación y la microcirculación y finalmente unas conclusiones. Entonces, hay que mencionar que la sepsis es o se gatilla por una infección sistémica que amenaza la vida y se da por una respuesta no regulada a la misma por parte del huésped. Conlleva una serie de procesos fisiopatológicos que se explican por la disfunción de distintos tipos de células y esto a su vez hay distintos tipos de disfunción de órganos que se ven afectados por este proceso. Tiene un gran espectro de alteraciones orgánicas y funcionales, lo que hace que su presentación clínica sea muy variada e incluso puede hacer retador el diagnóstico de sepsis en el servicio de urgencias y esto conlleva a una mayor mortalidad. Agregando a la definición de sepsis que ya mencionamos, nuestro foco va a ser entonces el choque séptico, que se define como una hipotensión que no responde a líquidos con requerimiento de vasopresores y que el paciente esté con hiperlactatemia, en este caso. En esta tabla que vemos abajo, solamente quiero mencionar de que las definiciones han cambiado en los últimos años, desde una perspectiva más enfocada en la inflamación a una perspectiva, según la definición de sepsis 3 publicada en el 2016, más hacia la disfunción de órgano. Entonces, con respecto a la epidemiología, es una cosa bien importante porque todos los médicos debemos de saber manejar la sepsis y el choque séptico, dado que la incidencia ha venido aumentando de una manera considerable desde los últimos 30 años, aproximadamente un crecimiento de 13.7% por año, dado que el mayor porcentaje de sepsis se dan en personas añosas y ya sabemos de que en los últimos años este tipo de población ha aumentado en tamaño. Adicionalmente, las personas están sometidas a mayor número de terapias que requieren inmunosupresión y un amplio uso de procedimientos invasivos con fines diagnósticos y terapéuticos. Se estima que de 18 personas que sufran de sepsis al año van a morir 5 millones, más o menos una mortalidad del 30%. Pero si hay choque séptico, ya esta mortalidad pasa de un 30 a casi un 50%. En Latinoamérica y Colombia, entonces, existen pocos estudios prospectivos que permitan establecer patrones entre los pacientes con sepsis. Sin embargo, encontramos en la literatura y específicamente colombiana un artículo que se publicó en el año 2014 sobre un análisis secundario de un estudio de corte prospectivo que recogió pacientes del 2007 al 2008 donde se tenían 826 pacientes con sepsis en 10 unidades de cuidado intensivo en 4 ciudades colombianas. Se incluyeron pacientes mayores de edad que tuvieron una sospecha o ya un diagnóstico confirmado de infección con una temperatura elevada o baja asociada a una hipotensión de una causa no clara. Y el criterio de inclusión definitivo fue una documentación final de la infección. ¿Qué se vio? Que las comorbilidades más frecuentes de los pacientes ingresados a esta UCI por sepsis fue por un trauma o cirugía previa, EPOC, falla cardíaca congestiva, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Que las fuentes de infección más comunes fue la infección intraabdominal seguida por neumonía adquirida en el hospital, luego neumonía adquirida en la comunidad y infección del tracto urinario. Antes de seguir, hay que mencionar de que ellos tuvieron en consideración 3 grupos: pacientes que llegaran de la comunidad a la UCI, pacientes que estaban en la UCI que desarrollaron sepsis en la misma UCI o pacientes que estaban en hospitalización e iniciaron con sepsis allí que requirieron traslado entonces a la unidad de cuidados intensivos.
Dentro de los microorganismos aislados, los más comunes fueron los gram negativos, y de las muestras que permitieron dicho aislamiento, las más comunes fueron los hemocultivos, seguido por urocultivo, esputo, líquido peritoneal, líquido cefalorraquídeo, entre otros. ¿Qué se vio? Que el 12% de los pacientes no tenía compromiso de órgano, pero el 30% de los pacientes tenía el compromiso de un solo sistema, principalmente el sistema respiratorio, seguida por el renal y luego por el sistema nervioso central. Luego, entonces, el 29,6% tenían compromiso de 2 órganos, el 16% de 3 órganos, el 8,5% de 4 órganos y el 3% tenía disfunción de 5 órganos. La mortalidad, si había choque séptico, es muy similar a lo que mencionamos ahorita, cercano al 50%, y si había sepsis sin choque, pues una mortalidad cercana al 30%. Para mencionar algo sobre la fisiopatología, resulta que la característica clave del choque séptico va a ser la hipotensión. Dicha hipotensión se va a deber a una hiporreactividad del músculo liso vascular, a la disfunción cardíaca o a la hipovolemia por fuga capilar. Sin embargo, dentro de estas tres condiciones, la más importante es la hiporreactividad del músculo liso vascular. ¿Por qué motivo? Porque hay una disminución de la respuesta a vasoconstrictores, a pesar de que por la sepsis hay un aumento de la producción de catecolaminas. Y este aumento se correlaciona con la gravedad de la sepsis. Adicionalmente, una deficiencia de vasopresina, hay un aumento de la producción de óxido nítrico por la interacción del endotelio con las endotoxinas, hay aumento de la producción de prostaciclinas y hay una activación del receptor de potencial transitorio de tipo vaniloide tipo subtipo 4, que induce fuga vascular y está involucrado en la cascada inflamatoria que finalmente va a llevar a la vasodilatación periférica. Resulta que el problema no es solamente la parte más macrovascular, que lo podemos ver en la hipotensión del paciente, sino que a nivel microvascular, es decir, a nivel de arteriolas, vénulas y capilares, resulta que va a haber una alteración de la autorregulación, lo que va a llevar a que unas zonas estén sin perfusión o subperfundidas y otras zonas van a estar sobreperfundidas. Las zonas que van a tener menor perfusión, entonces van a llevar a que haya una menor extracción o una mayor aporte, pues un menor consumo de oxígeno, lo que va a llevar finalmente a hipoxia tisular, alteración de toda la estructura del funcionamiento celular y finalmente a muerte celular. Entonces, lo que podemos hacer de manera inmediata en el servicio de urgencias, o lo que tenemos más a la mano, es mejorar la macrohemodinamia. Esto se puede lograr con ayuda de líquidos endovenosos, adicionalmente el uso de vasopresores, inodilatadores o vasodilatadores en general. Al mejorar la macrohemodinamia, uno espera de que al mejorar, por ejemplo, la presión arterial, la presión de perfusión en los órganos mejore. Esto va a llevar a que haya una mejora en la respiración celular finalmente. ¿Cuál es el problema? Que las guías siguen recomendando una meta de presión arterial media mayor a 65, esto en términos de macrocirculación, y la normalización del lactato con medición del mismo cada 2 a 4 horas. Lo que pasa es que no siempre tener un paciente ya normotenso luego de la reanimación va a asegurar de que haya una adecuada microcirculación. Y la microcirculación es crucial para la oxigenación tisular y la perfusión de órganos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que los clínicos no solamente tenemos que estar atentos a la presión arterial, sino que también podemos valorar otro tipo de manifestaciones en el paciente que están asociados a la microcirculación, y podemos guiar la reanimación también con estos parámetros. Entonces, ¿cuál es la meta? Que se haga una reanimación simultánea tanto de la macrocirculación con una vigilancia de la microcirculación. ¿Y cómo se va a hacer esto? Obviamente, la macrocirculación, como lo vamos a ver, vigilando la presión arterial media, el gasto cardíaco, y la microcirculación con el moteado de la piel, el tiempo de llenado capilar y el lactato. Entonces, para empezar a hablar de la macrocirculación, vamos a hablar específicamente de dos herramientas que están ampliamente pues, disponibles en los servicios de urgencias, al menos tener un tensiómetro y ya pues la línea arterial en instituciones que cuenten pues con dicha tecnología para poder utilizar este recurso. Lo que pasa es que ni el tensiómetro, ni la línea arterial, ni el uso de la ecografía me van a valorar la hipoperfusión a nivel microvascular. Sin embargo, siempre hay que empezar
la reanimación, mirando la normalización a nivel macro de la macrocirculación, específicamente de la presión arterial. Entonces, ¿de dónde proviene esa meta que nosotros tenemos de reanimar por encima de una presión arterial media mayor a 65? Del estudio de Bárpula en el año 2005, donde fue un estudio de corte retrospectivo, unicéntrico, con 111 pacientes con choque séptico. Se reunieron pacientes del 99 al 2002 y lo que hizo fue que estudió variables hemodinámicas comunes, específicamente o dándole mayor importancia a la presión arterial media, a la saturación venosa de oxígeno, que fueron monitorizadas continuamente. Y lo que querían ver era cuáles eran los umbrales más óptimos para predecir mortalidad 30 días. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes con un diagnóstico compatible con sepsis de diferentes fuentes y necesidad de soporte vasopresor por al menos 48 horas. Aquí hay unos términos importantes a mencionar, es que ellos mencionaron estos términos: tiempo de hipotensión, área de hipotensión, o tiempo de hipoperfusión y área de hipoperfusión. Centrémonos en estos dos para explicar más o menos en qué consiste. El tiempo de hipotensión fue el porcentaje de presión arterial media que estuvo por debajo de un umbral. Ellos definieron los umbrales de presión arterial media como 60, 65, 70 y 75, y el área de hipotensión, como lo vamos a ver en una figura que ya voy a mostrar, es un área que está sombreada, que fueron todos los valores de presión arterial media que estuvieron por debajo de ese mismo umbral, dividido por el tiempo de la duración total de la monitorización, que en este caso fue 48 horas. El tiempo de hipoperfusión y el área de hipoperfusión se midieron de manera similar, pero ya no con respecto a la presión arterial media, sino con respecto a umbrales de saturación venosa de oxígeno menor a 60, 65, 75 y mayor a 85. Para explicar mejor esto, entonces, el tiempo de hipoperfusión fue el tiempo que la presión arterial media estuvo por debajo de estas líneas negras sombreadas, ¿sí? Y el área de hipoperfusión, esta área sombreada, que fueron también las presiones arterial medias que estuvieron por debajo del umbral en el que se estableció estudiar, que fueron diferentes umbrales. ¿Qué se vio? Que de acuerdo a los datos obtenidos en las primeras 6 horas en un análisis univariado, la presión arterial media promedio, la saturación venosa de oxígeno promedio, la presión venosa central promedio y el lactato inicial predijeron mortalidad a 30 días, pero ya en una regresión logística, solamente el promedio de presión arterial media y el lactato predecían mortalidad a 30 días. Y con los datos obtenidos de las primeras 48 horas, todos estos valores que están subrayados y dentro de la caja se asociaron a mortalidad a 30 días, pero en un análisis por regresión logística, solamente la presión arterial media promedio, la presión venosa central promedio y el tiempo de saturación menor a 70 se asoció a mortalidad a 30 días. Y ellos realizaron un trazado de curvas ROC para definir cuáles eran los mejores umbrales con la mejor sensibilidad y especificidad para predecir mortalidad. En este caso, el área de hipotensión menor a 65 fue el que tuvo la UC ROC de 0.8 y que fue el mejor puntaje. Y el tiempo de hipoperfusión menor a 70 fue el UC ROC con un puntaje de 0.7 que digamos que tuvo la mejor sensibilidad y especificidad para predecir dichos resultados. Luego de esto, sabiendo que, bueno, un buen umbral para definir o predecir mortalidad es 65 de presión arterial media, entonces ¿no será que al aumentar la presión arterial mejorará la perfusión de los órganos? Esto se lo preguntaron e hicieron el sepsis PAM, ¿sí? Fue un estudio publicado en el año 2014 y es un ensayo multicéntrico de 29 centros en Francia, es abierto, pragmático, se lo utilizaron más de 700 pacientes con choque séptico a 2 grupos, a una presión arterial media objetivo alta de 80 a 85 versus un objetivo, un target bajo de 65 a 70. Se recogieron pacientes del 2010 al 2011 por al menos 5 días o hasta que el paciente fuera destetado del soporte vasopresor. El desenlace principal fue mortalidad de 28 días. ¿Y cuáles fueron los criterios de inclusión? Que fueron mayores de edad que no respondieran a líquidos alcaloides y que requirieran de vasopresores.
Y adicionalmente se tuvieron en cuenta resultados hemodinámicos de otras fuentes, ya sea por cateterismo cardíaco derecho, medición de presión de pulso, medición del volumen sistólico y la ecocardiografía transtorácica. La diferencia en presiones arterial medias fue significativa entre los target altos y los bajos. Y se vio que no hubo diferencia al comparar los dos targets en mortalidad a 28 días ni a 90 días, pero que los pacientes que tenían un target de presión más alto tenían menor probabilidad de desarrollar falla renal o de requerir terapia de reemplazo renal en los primeros 7 días. Y una cosa importante es que los pacientes que estaban en el grupo de un target alto, una PAM de 80-85, desarrollaron mayor fibrilación auricular. Pero una de las debilidades que de pronto se puede evidenciar en el estudio es que, bueno, la fibrilación auricular es un claro factor de riesgo para desarrollar ACV. No se especificó cuántos pacientes desarrollaron ACV porque sabemos de que el desarrollar un ACV pues, tiene implicaciones tanto en morbilidad como en mortalidad. Y aquí vemos una gráfica de la supervivencia a 90 días, no hubo diferencia entre los dos objetivos de presión arterial media. Y un metaanálisis de pacientes individuales que se publicó en el año 2018 también quería ver cómo determinar si variables de los pacientes, específicamente algunas comorbilidades, modificaban el efecto de diferentes objetivos. ¿Sí? También se tuvieron en cuenta presiones arteriales medias de 80-85 y de 65-70. ¿Y qué se vio? Que la edad no modificó la respuesta a tener una PAM alta o baja. Tampoco hubo diferencia en términos de mortalidad de tener una PAM alta o baja si el paciente tenía hipertensión crónica o falla cardíaca congestiva. Pero si el paciente estaba en el grupo de una PAM alta, 80-85, y el paciente ya llevaba más de 6 horas recibiendo soporte vasopresor, tenía mayor riesgo de mortalidad. Entonces, a estos pacientes sí los deberíamos de pasar a un target más bajo. Entonces, como podemos ver acá, la mortalidad a 28 días, entre los dos objetivos no hubo diferencia, ni a 28 ni a 90 días. El efecto del tratamiento varió por duración del soporte vasopresor antes de la autorización, pero no por hipertensión ni por insuficiencia cardíaca. Y lo que acabamos de mencionar, el riesgo de muerte CIPAM mayor en pacientes con soporte vasopresor mayor a 6 horas antes de la autorización, mire que el riesgo fue 3 veces mayor. Y ahora para hablar del gasto cardíaco, en muchos estudios se habla que el principal contribuyente al transporte de oxígeno es esta variable. Puede ser medido invasivamente por un Swan-Ganz o de manera no invasiva por una ecografía a la cabecera del paciente. Y no necesariamente la tiene que hacer un cardiólogo, sino que la puede hacer un intensivista, un cardiólogo, un urgentólogo o cualquier persona que esté capacitada. En sepsis, la principal etiología del choque es la vasoplejía. Entonces, hay que mencionarte incluso en etapas tempranas del sepsis, el corazón va a estar hiperdinámico, ya luego puede desarrollar un corazón de sepsis, y que el gasto cardíaco inicialmente puede incluso estar aumentado, tratando de compensar la resistencia vascular periférica que está disminuida para mantener la presión arterial. Entonces, cuando se intentó comparar, digamos que el catéter de arteria pulmonar o el Swan-Ganz con estrategias menos invasivas, entonces tenemos este estudio publicado en el año 2005, el Pacman, que fue un ensayo clínico autorizado con 1.041 pacientes mayores de 16 años en 65 UCIs en el Reino Unido, y lo que querían ver era si el manejo con catéter de arteria pulmonar o sin había alguna reducción en mortalidad en pacientes críticamente enfermos. ¿Y qué se vio? Que la mortalidad hospitalaria, la mortalidad en UCI a 28 días no hubo diferencia al utilizar o no utilizar el catéter de arteria pulmonar, que entre sobrevivientes y no sobrevivientes no hubo diferencias entre la estancia en UCI, la estancia hospitalaria o el requerimiento de soporte de órgano durante la estancia en UCI. Y aquí podemos ver una gráfica que no hubo diferencia en mortalidad a 90 días. Y adicionalmente, aquí tenemos
una revisión pues, de Cochrane, donde lo que mostró es que cuando incluimos pacientes mixtos, es decir, médico-quirúrgicos, el estudio más importante es el de Harvey del 2005, el que les acaba de mostrar del PACMA, el que tenía mayor peso y que al combinar la mortalidad de todos los estudios, podemos ver de que el uso de un catéter de arteria pulmonar no modificó el riesgo de mortalidad, al igual que en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Con respecto a la medición del gasto cardíaco por ecografía, pues realmente pensé que era algo más complejo. Hay que saber de que inicialmente pues el corazón puede estar hiperdinámico, pero si el paciente está en choque, hasta un 60% de los pacientes puede presentar una depresión miocárdica y que esta disfunción cardíaca se puede dar por una disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, una disminución de la sensibilidad al calcio, un aumento de la producción del óxido nítrico, disfunción mitocondrial y muerte celular. ¿Y cómo se hace? Entonces, en un eje parasternal largo, nosotros vamos a mirar la raíz de la aorta y 1 centímetro por encima de las valvas, vamos a medir el diámetro de esta raíz de la aorta, ¿sí? Y luego, en un eje, en una vista apical 4 cámaras, vamos a mover el transductor para intentar ver el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del mismo. Ahí vamos a poner el Doppler pulsado con el marcador puesto en dicho lugar y lo que vamos a ver es que la misma máquina me va a producir estas ondas que es la integral velocidad tiempo y lo que vamos a hacer es, digámoslo así, bordear al menos 3 de estas imágenes y el mismo equipo me va a generar el BTI. Entonces, ¿por qué es importante tener entonces el diámetro y el BTI? Porque el volumen sistólico lo voy a poder calcular por medio del producto de este BTI y del área de la válvula aórtica. El área de la válvula aórtica, pues sí, nos tenemos que sentar y hacer pues un cálculo, pues al menos en una hoja donde sabemos de que debemos de calcular el área por medio de este diámetro que en términos, para no desgastarnos mucho acá, a mí me dio de que el área de la raíz aórtica fue de 4 y que ya luego entonces multiplicando para saber que era el volumen sistólico, 17 por 4 me daba 70 mililitros de volumen sistólico y ya reemplazando estos datos en la fórmula del gasto cardíaco ya conocíamos el volumen sistólico y suponiendo que un paciente tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 70, entonces más o menos me dio que este paciente, si tuviera estos parámetros que les acabo de mencionar, tenía un gasto cardíaco de 4.9 litros. Y el índice cardíaco básicamente es dividir el gasto cardíaco por la superficie corporal, que en este caso, si el paciente mide unos 70 y pesa 70 kilogramos, pues va a ser aproximadamente de 2.7. Suena difícil, pero pienso que uno lo puede hacer fácilmente en el servicio de urgencias. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta ecografía? Vea, si usted ya tiene un paciente, lo está reanimando, lo tiene con soporte vasopresor, le hace una ecografía y encuentra que tiene un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Con evidencia de una pobre perfusión, ya sea por hiperlactatemia persistente o porque tenga alteración del estado de conciencia, disminución del gasto urinario, un llenado capilar lento, una piel moteada, usted incluso podría pensar en agregar una terapia inotrópica. Hay que mencionar que las dos opciones son la dobutamina y la epinefrina, sabiendo que la dobutamina por su efecto sobre los receptores beta 2 puede generar mayor vasodilatación. Entonces, en este caso, uno de los medicamentos preferidos sería la epinefrina, sabiendo que si uno la empieza, ya la reanimación que da por lactato se vería, digamos que alterada porque la epinefrina aumenta el lactato per se. Aunque en este artículo mencionan de que se podría tener una meta de un índice cardíaco de 2,2 a 2,5 luego de iniciar la terapia inotrópica, muchos autores mencionan de que realmente no hay como tal un objetivo ya sea normal o supranormal de índice cardíaco, sino que esto se debe medir de acuerdo a otros parámetros de perfusión. Entonces, lograr objetivos hemodinámicos no necesariamente resulta en lograr perfusión de pequeños vasos, eso es una cosa muy, muy, muy importante. Y ya cuando vamos a hablar de la microcirculación,
Entonces hay que saber que, como ya lo habíamos mencionado, corresponde a pequeños vasos y que son los responsables de permitir la perfusión y la oxigenación de tejidos, de que la sepsis genera anormalidades heterogéneas del flujo sanguíneo, unas regiones muy bien perfundidas y otras no, entonces va a ser de que hayan unidades microcirculatorias hipóxicas que tengan menor capacidad de extracción de oxígeno y aumentan la mala perfusión tisular. Entonces, en sepsis el objetivo final y lo que se va a relacionar a mejores desenlaces es suplir una adecuada oxigenación a los tejidos para mejorar la perfusión y función de órganos. La sepsis y el óxido nítrico puede generar falla mitocondrial que va a llevar a mayor disfunción de órganos y adicionalmente pues ya sabemos de que la sepsis se asocia a CID, que se asocia a trombosis microvascular y que va adicionalmente a alterar más el flujo sanguíneo y llevando a más hipoxia tisular y muerte celular. Entonces, en el servicio de urgencias, bueno, bonito, barato y gratis, menos el lactato, pues que sí tiene un costo, pero la propuesta que les tengo es de que esto lo podemos realizar en cualquier nivel de complejidad, primer nivel de tensión, segundo, tercero, ¿sí? Mirar cómo está la alteración del estado de conciencia, el gasto urinario, la piel, si hay piel moteada o cómo está el llenado capilar. Porque, por ejemplo, yo que antes de pasar a la residencia trabajé en un primer nivel, sí, nunca tuve disponibilidad de medir el lactato en los pacientes, nos tocaba guiar la reanimación de los pacientes, generalmente clínicamente, especialmente en las noches que ni siquiera teníamos laboratorio. Entonces, el lactato, entonces es el resultado del mismatch entre suplencia y demanda de oxígeno. Lastimosamente, el metabolismo del lactato es complejo, se puede elevar por administración de múltiples medicamentos y la depuración puede estar alterada si hay insuficiencia hepática o renal, lo que hace que su interpretación sea bastante difícil. Y hay que mencionar de que la cinética del lactato es que aumenta con lentitud y disminuye también con lentitud. Entonces no responde rápidamente a las intervenciones que nosotros hagamos en el paciente. Y miren esto, el lactato se puede modificar por cualquiera de estas condiciones. Para mencionar algunas, ejercicio, convulsiones, paro cardíaco, choque, hipoxemia y anemia. En la hiperlactatemia tipo A. En la tipo B, mire que hay muchas condiciones como infección, leucemia, linfoma, pancreatitis, falla renal, deficiencia de tiamina y asociado a medicamentos. Incluso mire que la acetaminofén genera hiperlactatemia. También tenemos la metformina, el uso de beta-agonistas, el uso de epinefrina, uso de nitratos, de salbutamol, entre otros. Entonces, ¿desde cuándo estamos o se recomienda, según las guías, reanimar con el lactato? Más o menos desde este estudio, que fue publicado en el 2009 por el doctor Mikkelsen, fue un estudio de corte retrospectivo único con 830 pacientes, y lo que quería ver, la asociación entre el lactato inicial y la mortalidad en el departamento de urgencias con sepsis grave y definir si esta hiperlactatemia se asociaba de manera independiente a mortalidad sin tener en cuenta la disfunción de órgano y el choque. Porque ya sabemos que a mayor disfunción de órgano, mayor mortalidad y si el paciente está en choque, pues mayor mortalidad. Entonces, ¿qué querían medir? Mortalidad 28 días. Y dividieron los grupos en tres. Pacientes que tenían un lactato bajo, pacientes que tenían un lactato intermedio y pacientes que tenían un lactato mayor igual a 4. ¿Sí? ¿Y qué se vio? Que tanto en pacientes sin shock como en shock, al comparar pacientes que tenían un lactato menor de 2 con los otros estratos o grupos de lactato más elevado, ¿sí? Tener un lactato menor a 2 se asoció a menor mortalidad, tanto en el grupo de shock como no shock. Y en el subgrupo de no shock, vemos de que el lactato, luego de ajustarse para múltiples variables que podían ser factores de riesgo o que son factores de riesgo que podían ser confusadas al ajustarse, se vio de que el lactato por sí solo podía predecir mortalidad, tanto en el grupo de no shock como en el grupo de pacientes que tenían choque.
Y en esta gráfica podemos ver de que obviamente los pacientes con choque se mueren más y los pacientes sin choque se mueren menos, pero podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, en el grupo de no choque, que la mortalidad aumentó a medida que el lactato aumentaba, pero tuvo un plató luego de un lactato mayor a 8. No así, cuando el paciente estaba en choque, la mortalidad aumentaba considerablemente hasta que llegaba más o menos a un nivel de 18, donde aquí ya también alcanzaba un plató, incluso pues tendía pues a disminuir. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que el lactato sérico inicial está asociado a mortalidad independiente de disfunción orgánica o choque en pacientes admitidos al departamento de urgencias con sepsis grave. Y el lactato entonces parece ser una estrategia simple y útil para identificar pacientes con sepsis grave en riesgo. Y luego el doctor Janssen realizó un estudio multicéntrico del 2006 al 2008, abierto y aleatorizado, y lo que quería era ver si la monitorización y la reanimación guiada por lactato podía disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, se aleatorizaron dos grupos, el grupo de lactato, donde el tratamiento fue guiado por niveles de lactato, con el objetivo de disminuir un 20% del lactato cada 2 horas en las primeras 8 horas iniciales, o un grupo donde solamente se conocía el nivel de lactato inicial, pero no se sabía el resto de mediciones, el resultado del resto de las mediciones de lactato. ¿Y qué querían ver? Mortalidad a 28 días. Más o menos ellos lo que hicieron fue que todos los pacientes tenían hiperlactatemia, ¿sí? Los subdividieron en dos grupos. En el grupo de control, todos los pacientes tenían una reanimación estándar, tanto en el grupo de control como en el grupo de lactato. Solamente que en el grupo de control no se hacía reanimación guiada por lactato, en cambio en el grupo de lactato se verificaba que si hubiera una caída del lactato más del 20% cada 2 horas. A esta parte se llamó el periodo de tratamiento y luego de las 8 horas se habló de un periodo de observación. ¿Y ellos qué era lo que hacían? Vea, el paciente está hiperlactatémico, pero tiene una saturación venosa central de oxígeno mayor a 70, pues este paciente tiene un trastorno microcirculatorio y lo que hacían era que lo exponían a vasodilatadores tipo nitroglicerina. Luego miraban si el paciente respondía o no a líquidos, si respondía era porque el paciente está hipovolémico y lo retaban, y si no, se ponían que el paciente tenía una disfunción miocárdica y requería inotrópicos. Si el paciente estaba desaturado, entonces mejoraban la saturación por encima de 92, si tenía una hemoglobina menor a 7, lo transfundían. Y si tenía isquemia miocárdica asociada, tenían un target mayor a 10, y si el dolor tenía dolor, agitación o aumento de la temperatura, pues se manejaba esto, ¿sí? ¿Y qué se vio? De que en un análisis no ajustado, pues no hubo diferencias en mortalidad intrahospitalaria 28 días en la UCI, pero cuando se realizó un análisis ajustado, se vio de que reanimar con lactato disminuía la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad en UCI. Pero cuando vieron cómo fue la tendencia del lactato en los dos grupos, mira que en los dos grupos, en el grupo de control, el lactato fue similar, pero entonces, ¿por qué posiblemente la mortalidad fue menor? Porque los pacientes en el grupo de lactato estuvieron expuestos a eh, mayor volumen de líquidos y estuvieron pues más expuestos a vasodilatador, lo que suponemos de que estuvieron más reanimados que el otro grupo. Eso podría ser una explicación. Adicionalmente, los pacientes que estuvieron en el grupo de lactato se destetaban más rápido de la ventilación mecánica y de los inotrópicos y salían más rápido de la UCI. Y luego de 9 a 72 horas, el puntaje de SOFA fue menor en el grupo de lactato. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que en pacientes con UCI con un lactato mayor o igual a 3 al ingreso, la temprana monitorización de los niveles de lactato con un objetivo de reducción del 20% cada 2 horas redujo la duración de la estancia en UCI, mortalidad hospitalaria y en UCI cuando se realizó el ajuste. Y se detectó más rápido ventilación mecánica e inotrópicos. Y se cree que muy posiblemente la diferencia fue porque los pacientes del grupo de lactato estuvieron más reanimados. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Si un paciente tiene un lactato mayor a 4, ese paciente está muy enfermo y requiere continuar la reanimación. Que hay que saber de que la cinética del lactato es lenta, tanto para subir y para bajar. Sin embargo, pues si se va a utilizar el lactato
como objetivo, hay que saber de que la normalización o al menos una reducción del lactato del 50% de las primeras 6 horas se asocia a mayor sobrevida. Y hay que saber de que tanto disfunciones de órgano como hepática, renal y exposición a medicamentos pueden generar hiperlactatemia diferente a la causada pues por la alteración de la entrega de oxígeno. Otro, digamos que objetivo que quiero ver es que solamente con mirar la piel nosotros podemos ver qué tan hipoperfundido está un paciente. Yo sé que todos hemos visto en el servicio de urgencia de la unidad de cuidados intensivos pacientes con estas características, una piel moteada. ¿Sí? Porque resulta que cuando el paciente está en choque, la piel va a ser uno de los órganos que se va a sacrificar para llevar el flujo sanguíneo a otros órganos como corazón y cerebro, y pierde la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo. Y esto nos puede indicar, mire, que hay zonas que están bien perfundidas, zonas que están más o menos perfundidas y zonas que no están perfundidas. Entonces, en el año 2011, Aito Ufela entonces publicó este estudio, donde fue un estudio observacional prospectivo de 60 pacientes en una UCI con 15 camas, y propuso el Motlin Score, basado en el área de extensión de moteado desde la rodilla a la periferia. Devolviéndonos a esta imagen, entonces, un 0 es que no tiene nada de moteado, 1 es que tiene pues una zona muy delimitada, el 2 es que llega hasta la parte superior de la rodilla, 3 es que llega hasta la mitad del muslo, 4 es que llega casi a la ingle y 5 es que incluso puede sobrepasar la ingle. ¿Sí? Ellos mencionan que antes del estudio, pues la variabilidad interobservador por medio del índice kappa fue de 0.87, pues muy bueno, y que excluyeron los pacientes de raza negra porque pues en ellos fue muy difícil medir el Motlin Score. Ellos definieron que hubieron 3 variables que se asociaron a mayor mortalidad a 14 días. Uno, tener un gasto urinario bajo, tener un lactato mayor a 3 o un Motlin Score por encima de 2. ¿Y qué se vio? Que los pacientes que tenían un score o un Motlin Score de 0 a 1, pues casi no se morían. En cambio, a medida que iba aumentando el valor del Motlin Score, había mayor mortalidad. Como podemos ver, los pacientes que tenían un Motlin Score de 4 o 5 se morían prácticamente en el primer día. Los pacientes que tenían un Motlin Score de 2 a 3 se morían generalmente del segundo al tercer día. Y una cosa muy importante es que si luego de la reanimación el paciente tenía una disminución del Motlin Score, ¿sí? La probabilidad de supervivencia era mayor. En cambio, si a pesar de la reanimación no había disminución del Motlin Score, la tasa de mortalidad era muchísimo mayor. Y vemos de que a mayor Motlin Score hay menor gasto urinario, a mayor Motlin Score hay mayor, o se asocia con mayor hiperlactatemia, y a mayor Motlin Score se asocia a mayor disfunción de órgano. Y aquí podemos ver de que a pesar de que el Motlin Score fue aumentando, no hubo variación con respecto al índice cardíaco. Y finalmente, entonces, llegamos al famosísimo llenado capilar, bueno, bonito, barato y gratis, y es medido por la aplicación de presión en una extremidad hasta que blanquee, como lo pueden ver aquí en este video. Generalmente, entonces lo que se hace es que ya sea con el dedo, o en este caso como en el Andromeda Shock, se utiliza un portaobjetos donde se ponían portaobjetos en el pulpejo del dedo índice hasta que blanqueara, se sostenía por 10 segundos y luego se soltaba. Y se medía por medio de un cronómetro que podía ser el celular, para, para definir cuál fue el tiempo del llenado capilar. Entonces, antes de llegar al Andromeda Shock, quiero mencionar, por ejemplo, que han habido esfuerzos para definir cuáles parámetros de perfusión son los mejores para reanimar, y podemos ver de que, por ejemplo, al menos aquí comparando el lactato con el delta de CO2, con el llenado capilar y la saturación venosa central de oxígeno, ¿sí? Miremos que, por ejemplo, cuando un paciente está con choque, por ejemplo, y que tiene una alteración del llenado capilar y se empieza a reanimar, mire que a medida que va pasando el tiempo, basal 2 horas, 6 horas, 24 horas, el tiempo de llenado capilar, si el paciente mejora, va disminuyendo, y que a las 6 horas este llenado capilar ya va a estar bien. En cambio, cuando
Se dirige la reanimación por lactato. Como ya habíamos mencionado, son múltiples los elementos que pueden influir ahí. No solamente el metabolismo anaeróbico. Mire que a las 6 horas el lactato todavía no está, no están metros por debajo de 2. Incluso a las 24 horas, casi que el 50% de los pacientes todavía tenían hiperlactatemia y habían pacientes al séptimo día que todavía tenían hiperlactatemia, muy posiblemente porque tenían disfunción de órganos, estaban también expuestos a múltiples medicamentos que generaban hiperlactatemia. ¿Cuál fue la conclusión? Que los resultados demuestran que las variables asociadas a perfusión exhiben tasas de normalización diferentes en sobrevivientes de choque séptico y la duración de la reanimación puede variar dramáticamente dependiendo del objetivo de perfusión seleccionado. Ellos en este estudio no mencionan que o recomiendan un objetivo para medir la perfusión, lactato o CRT o delta de CO2, sino que dicen que hay que tener presente que todos tienen una cinética de mejoría al iniciar la reanimación y que esto podría hacer de que, por ejemplo, si uno tiene un paciente con hiperlactatemia y no disminuye de la manera más rápida, puede hacer de que así ya el llenado capilar haya mejorado y usted todavía vea un lactato elevado, exponga al paciente a más líquidos, a más reanimación y lo lleve a riesgo de sobrereanimación. Otra cosa es que este fue también un estudio realizado en el departamento de emergencias, específicamente evaluando el llenado capilar. Fue un estudio observacional prospectivo de 95 pacientes sépticos con hiperlactatemia del departamento de emergencias que fueron sometidos a reanimación inicial con líquidos. El llenado capilar y otros parámetros fueron evaluados antes y después de la reanimación, que en este caso fue de 30 mililitros por kilo por 2 horas, y se llevaron se vieron dos grupos, pacientes que tuvieron un llenado capilar normal o anormal. ¿Y qué se vio? Que los pacientes con un llenado capilar normal comparado con un llenado capilar anormal, pues los de un llenado capilar anormal tenían mayor mortalidad, mayor necesidad de terapia de reemplazo renal, mayor requerimiento de ingreso a UCI, mayor requerimiento de ventilación mecánica y más disfunción orgánica medida por el SOFA en el primer día. ¿Y qué podemos ver? De que un paciente que llegó con sepsis con hiperlactatemia y no tenía alteración del llenado capilar, se sometió a reanimación hídrica y permaneció con un llenado capilar normal, pues la mortalidad era baja y el riesgo de complicaciones también. Pero si el paciente inicialmente tenía un buen llenado capilar, se sometió a reanimación y luego desarrolló un llenado capilar alterado, mire que la mortalidad subió considerablemente, al igual que el riesgo de complicaciones. Si el paciente llegó el servicio de urgencias con un llenado capilar anormal y luego de la reanimación mejoró, mire que la mortalidad es baja y el riesgo de complicaciones también. Pero si luego de la reanimación el CRT o el llenado capilar seguía anormal, mire que el riesgo de mortalidad era altísimo y el riesgo de complicaciones era del 100%. Entonces, luego de ver esto, que por ejemplo, para resumir, el llenado capilar puede responder y darnos como idea de si el paciente está bien reanimado o no, incluso más rápido que el lactato, y que el llenado capilar adicionalmente me puede predecir mortalidad de acuerdo a si luego de la reanimación el paciente persiste o no con un buen llenado capilar. Llegamos al Andrómeda Shock, que fue un estudio multicéntrico conducido en 28 UCIs en 5 países, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Dentro de los hospitales participantes estaba el Hospital San Vicente Fundación y la Fundación Valle del Lili. Se incluyeron 424 pacientes con choque séptico que fueron incluidos entre el 2017 y el 2018. Y lo que quería era ver si la normalización del llenado capilar versus la depuración de niveles de lactato a una velocidad pues, mayor al 20% cada 2 horas en las primeras 8 horas, cuál era mejor para predecir mortalidad por todas las causas a 28 días. Este más o menos fue el esquema que ellos utilizaron. Si el paciente tenía una alteración del llenado capilar o del lactato, dependiendo del grupo al que fuera asignado, veían si era respondedor o no respondedor a líquidos. Si respondía a líquidos bien y volvían a mirar el llenado capilar cada 30 minutos o
el lactato cada hora, y si no respondía a líquidos, medían si el paciente era hipertenso crónico, y si era hipertenso crónico con vasopresores, intentaban llevar la presión arterial media 80-85, y veían que si el paciente mejoraba los parámetros de perfusión con esto, entonces continuaban con este objetivo, y si no, pues sometían al paciente a inodilatadores, específicamente pues dobutamina. ¿Y qué se vio? Que el desenlace principal, que fue muerte a 28 días, no hubo diferencia significativa, y en los desenlaces secundarios, como muerte a 90 días, días libres de ventilación mecánica, días libres de terapia de reemplazo renal, días libres de soporte vasopresor, no hubo diferencia. Solamente que en el grupo que fue reanimado por medio del llenado capilar, en las primeras 72 horas, pues sí tenían un SOFA menor. Aquí podemos ver la gráfica de no diferencia en mortalidad al reanimar con cualquiera de las dos estrategias. Y sí se vio que en pacientes que no estuvieran tan enfermos, con un Apache menor a 25, un SOFA menor a 10, ellos sí podían tener beneficio en mortalidad al ser reanimados con metas de llenado capilar. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Menor mortalidad de 8.5% en términos absolutos y 20% relativo, lo que bordeó la significancia estadística en términos convencionales. Hubo una fuerte tendencia positiva a un menor uso de líquidos y vasopresores en dosis altas en el grupo de perfusión periférica, y un grupo corrigió de forma más rápida las disfunciones de órganos y exhibió un 50% menos de mortalidad que el grupo de lactato en el subgrupo de pacientes con menos disfunciones de órgano o el ingreso a UCI. Y digamos que en contextos de recursos limitados, ya que la perfusión periférica destaca por disponibilidad universal y costo, pues digamos que sería una herramienta de mucho valor. Lastimosamente, pues cuando uno lee el artículo dice que no hubo diferencia en mortalidad al reanimar por llenado capilar versus lactato, pero pienso que más que eso, uno podría decir que el resultado del Andrómeda Choke es que la reanimación guiada por llenado capilar es no inferior, ¿sí?, a la reanimación guiada por lactato. Esto lo quiero decir de esta manera porque mire que el llenado capilar, como lo mencionamos ahorita, se puede utilizar en cualquier escenario, es de fácil realización. Creo que todo lo hacemos constantemente todos los días, solamente que si requiere ser pues estandarizado, pues si lo vamos a realizar de manera regular con nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En el servicio de urgencia se pueden utilizar herramientas fáciles de usar a la cabecera del paciente. Recuerden que los urgentólogos generalmente no somos muy inteligentes, sino que necesitamos cosas que sean rápidas, sencillas de hacer y que nos brinden mucha información para tomar decisiones rápidas en pro del paciente. La ecografía, el lactato, si lo tenemos disponible, también lo podríamos utilizar sabiendo pues todas las barreras que se tienen con el mismo. El llenado capilar, el estado de conciencia, el gasto urinario y la piel moteada son las propuestas para guiar la reanimación en sepsis, específicamente con hallazgos clínicos. Otro tipo de herramientas más invasivas y costosas no están disponibles en nuestro medio, pues hay que acordarse que estamos en Colombia y que incluso en instituciones de alta complejidad no tenemos todos los recursos para la reanimación de los pacientes. Y la reanimación, en conclusión, puede ser guiada por exploración física, lo que significa que puede ser utilizada por cualquiera sin importar los recursos disponibles. Muchísimas gracias. Jason, muchas gracias. Te felicito, estuvo muy bien. Por favor, las personas que quieren participar, el doctor Jorge Ruiz, adelante, Jorge. Jason, muy buenos días, muy buena exposición, muy buena exposición. Hiciste como una secuencia lógica de la reanimación, de las cosas que en urgencia son fáciles de aplicar. Por eso me gustó tanto la exposición. Es una exposición que es muy importante para el intensivista y sobre todo para el intensivista que no es urgentólogo o no es anestesiólogo, porque muchas veces nosotros ahorita hablábamos con Oscar eso, el paciente que llega a urgencias, cuando el médico general pide el apoyo al intensivista, ¿cierto? Supone que este sabe de reanimación más que él. Y muchas veces, como otra vez repito, el que es intensivista directo o el intensivista no urgentólogo, no anestesiólogo, pues se cuelga un poquito en esa reanimación del paciente inicial. Ya como en la parte académica, no estoy de acuerdo un poco con lo del lactato. El lactato es una herramienta fundamental
total, y si bien muchas de lo que tú nombraste puede alterar el lactato, elevándolo, ¿cierto? No, en un paciente en choque, la primera causa de hiperlactatemia siempre va a ser la hipoperfusión. Uno no puede pensar que es que la hiperlactatemia en el paciente en choque es primero por metformina o es por otro medicamento pues diferente. No, el paciente en choque séptico, la primera causa de la hipoxemia, pues de la hiperlactatemia es la hipoperfusión tisular. Eso siempre tiene que tenerlo en cuenta. Y si bien el lactato inicial obviamente se puede relacionar con mortalidad, lo que se relaciona altamente con mortalidad y los estudios han demostrado es la no depuración en las primeras 6 a 24 horas. Si un paciente a las 24 horas el lactato sigue igual a pesar de una buena reanimación o aumenta, el paciente entra casi que en una mortalidad del 100%, casi que uno puede decir, este paciente no se puede, pues ya ni siquiera trabajemos. Obviamente, y la reanimación es buena. Ahí está la pregunta, ¿cómo reanimar? ¿Con qué reanimar? ¿Cuáles son las metas de reanimación? En el estudio, pues que nosotros, aunque fue en trauma, pues que nosotros hicimos con la profe Mercedes, demostramos eso, pero no se sale pues de la realidad en sepsis. Si el paciente no depura en las primeras 24 horas el lactato, el paciente va a tener una mortalidad por encima del 90%. Pero repito, muy buena exposición, muy bien detallada la secuencia lógica de la evaluación de la reanimación y muy importante para el intensivista. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene algún comentario? Me ayuda la gente de extensión, por favor, a ver si hay algo en el chat, que es que yo estoy desde mi celular y no alcanzo a ver. ¿Algún comentario adicional de alguien del público o alguna pregunta? Si tienen preguntas, yo veo, por ejemplo, muchos médicos generales que trabajan en cuidado intensivo que están conectados. ¿Tienen alguna pregunta? Hay un comentario del chat. Sí. Dentro del desacople hemodinámico, el llenado capilar es limitado, por lo cual no olvidemos el índice de perfusión periférica, que es un mejor marcador de la heterogeneidad de la microcirculación. ¿Qué dices, Jason? Pues cuando revisé la literatura no lo mencionaron dentro de los objetivos pues como principales, igual en el servicio de urgencias, no sé si sea útil, pero sí lo desconozco, ese en la literatura no lo mencionaron, si de pronto el doctor Felipe nos puede colaborar. ¿Qué más? Buenos días. Mi nombre es Felipe Barbosa. Entonces, sí, es que me llama la atención que dentro de los servicios de urgencia siempre miramos el llenado capilar como un índice o como un marcador clínico de hipoperfusión de los pacientes. Pero muchas veces en los pacientes, dependiendo de la fase de scope que se encuentre, por ejemplo, puede haber descargas de categoría, una disminución. Y como sabemos, pueden estar anémicos o no anémicos, los capilares no están inervados. Al no están inervados, están determinados por la viscosidad directamente que va en este momento. Entonces, a veces olvidamos el índice de perfusión periférica que se utiliza mucho en neonatos y ha tenido muy buena correlación con el estado de vasoconstricción o vasodilatación que tenga ese procedimiento. Es mucho más fidedigno que el simple llenado capilar, porque hacen desacople y pueden tener un llenado normal. Entonces, yo creo que es un recurso de eficiencia. Ese es mi comentario, gracias. Ok, ¿algún otro comentario? De los intensivistas que están en el público, ¿hay algún otro comentario? De pronto Oscar tiene un comentario adicional sobre lo que hemos estado hablando en estos días del desacople hemodinámico en la sepsis, que acuérdense que tuvimos al doctor Glenn en el Congreso Nacional hablando sobre eso. No sé si Oscar
¿O tiene algún comentario adicional? Los fellows de cuidado intensivo que veo ahí conectados tienen comentario. Bueno, parece que no hay ningún comentario, se nos acaba el tiempo. Jason, reitero mi observación, muy buena presentación. Es cierto, eso del desacople hemodinámico es un tema bien interesante que hemos estado trabajando en cuidado intensivo y en el grupo específico del doctor Glenn Hernández, porque esa particularidad de que la reanimación macro, como estabas nombrando, hay un momento en que entra en una zona gris que no se conoce con exactitud. Tú puedes empezar a hacer una reanimación muy adecuada, guiada por metas macro. Sin embargo, ni la depuración del lactato, ni los signos de perfusión, yo fui el investigador del Andrómeda para Colombia, no logran, digamos, que conectar directamente, y nunca hay una relación directa entre el éxito en la reanimación macro y el éxito en la reanimación micro. Y no solamente no depende de que la perfusión sistémica a nivel tisular mejore cuando uno mejora la reanimación macro. Eso es una discrepancia en la que se le está trabajando mucho en reanimación, mucho en aspectos de microcirculación. Incluso aquí en Colombia, el doctor Ospina está trabajando en investigación básica, en experimentación animal, que esperamos en el futuro volverlo una investigación translacional. El programa nuestro también va a participar en ese experimento. Entonces, cuando tengamos más sobre eso, avanzaremos, y si en algún momento tienes algunas dudas, acércate a alguno de los profesores del programa para que hablemos alrededor de ese tema que es bastante fascinante. ¿Listo? Claro, profe, muchas gracias.